Hola, bienvenidos a su podcast Conexión de Ideas. Me da mucho gusto presentar este podcast. Vamos a hablar ahora de reformas fiscales 2022, en especial el Código Fiscal de la Federación, el código que es supletorio de las leyes en México. Hablaremos de temas sobre todo de aspectos tributarios. Recuerden, México pues, tiene una obligación para contribuir al gasto público que viene desde el 31 fracción cuarta. Y bueno, tenemos como invitado a Cristóbal. Cristóbal, gracias por estar en este espacio. Bienvenido a este espacio. Me da mucho gusto, en serio, que me acompañas en este podcast. Te había dicho desde cuándo que vinieras. Preséntate, Cristóbal. Muchas gracias, mi querido amigo y maestro. ¿Te puedo decir Cris, perdón? Cris en lugar de... para que sea más relajado esto, Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para las personas que nos escuchan, para el auditorio, mi nombre es Cristóbal Rodríguez Guajardo, soy contador público de profesión, tengo la maestría en contribuciones fiscales y un doctorado honoris causa. Oh, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y toda mi trayectoria profesional siempre ha sido en materia fiscal. Fiscal, sí. Exclusivamente. Muy bien. Entonces, salvo lo que tú me quieras decir, mi querido Cuco, ¿sí estás de acuerdo? Sí. Vamos a hacer una charla entre amigos. Entre amigos, exacto. Entre amigos, y como es entre amigos, y para las personas que nos van a hacer favor de escucharnos, trataré, en la medida de lo posible, de no hablar de nada de tecnicismos. Más básico. El tema fiscal, a veces necesitamos, como si fuera otro lenguaje, un intérprete. Claro. Para que nos pueda decir qué es lo que quisieron decir. Entonces, ¿qué te parece si hoy somos los intérpretes en esta plática? En esta charla, sí. Y lo platicamos para modo tal que sea muy fácil y muy digerible para todos aquellos que no están involucrados en el mundo de la materia fiscal. Claro, la idea también es, quien nos escuche, es un poco comprender que hay una tributación, hay una obligación como mexicanos cubrir impuestos y más si tenemos fuente de riqueza. Y nos vamos a acotar más al Código Fiscal de la Federación, que es más supletorio de todas las más leyes, porque hay impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios y otras contribuciones. Entonces son obligaciones que cada contribuyente tiene que ubicar, tanto persona física o moral, tiene que ubicar dónde está su fuente de riqueza y dónde le toca contribuir, ¿no? Y entonces el Código Fiscal de la Federación siempre nos da como la parte administrativa, la pauta para hacer los pagos, las obligaciones, los derechos, e incluso ahí viene la parte de delitos, todo eso, ¿no? Es correcto. Todo lo que dices es correcto. La carga tributaria, si bien es cierto, viene en su ley específica. Uh-huh. Aunque, retomando tus palabras y completando la idea, pues desde nuestra Carta Magna, es decir, la Constitución Política, sí, como bien referiste, pues lo establece en la parte de lo que son las obligaciones de los mexicanos, que es el artículo 31, concretamente la fracción cuarta. Exacto. Que reza algo así de la siguiente manera, que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, tanto de la Federación, el Estado, de los estados, la Ciudad de México, ahora, y municipios en que se resida de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Así es. Así lo establece. Y de ahí emanan las siguientes leyes específicas. Como vamos a hablar de código, nada más es de manera enunciativa. La ley del impuesto sobre la renta, pues da unas cargas tributarias a los contribuyentes, sean personas morales o empresas, como lo conocen algunos, o las personas físicas, como somos tú y yo, y lo puede ser cualquier otra persona. Cualquier individuo. El IVA, etcétera. Entonces, ¿cuál es la función del código? El código entra en defecto de ley. Uh-huh. Así lo señala el primer artículo del Código Fiscal. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto de defecto de ley? Bueno, como las otras leyes no establecen cuáles van a ser las disposiciones generales,
hablamos general, personas físicas y morales, obligaciones, quiénes son los sujetos de los impuestos, fechas de pago de las contribuciones, que sí van de la mano con otras disposiciones legales, etcétera. El código sí lo establece. Y hay una parte muy importante, que es lo que vamos a abordar más adelante, que son las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Sí. Eso, ahí viene todo, va de la mano de cómo las autoridades fiscales van a ejercer sus facultades de comprobación para poder obtener los ingresos que les corresponden, y de ahí vamos a platicar de otros temas más. Muy bien, sí. ¿Te parece, entramos ya a las reformas o hacemos un antecedente de antes, cómo estaba el código, o vamos haciendo un comparativo? ¿Cómo te gustaría para aprovechar el tiempo? Acuérdate, es un espacio para que no sea tedioso, nos llevaríamos mucho tiempo, pero vamos aprovechando el tiempo. La intención es, al menos, tratar de compartir contigo y con las personas que nos están escuchando, incluso hasta viendo, sí, que pueda ser fácil. Entonces, el código, bueno, pues ya platicamos antecedentes de ellos, ha sufrido modificaciones a través del tiempo. Sí, muchas, sí. Mira, me voy a remontar a los que podamos ser contemporáneos. En los años, puedo darme el lujo de decir que todavía era estudiante. Sí. Y estudiante en tiempo, no porque era rezagado, sino en tiempo. Por allá de 1996. Sí. Fíjate, las facultades de comprobación, es decir, las auditorías de la autoridad fiscal hacia los contribuyentes, duraba así: un primer plazo de 9 meses. Mismo que si se agotaba, la autoridad podría ampliarlo 2 veces más por el mismo periodo. Okay. Es decir, duraban 27 meses una auditoría. Entonces, imagínate el perjuicio en aquel entonces que esto le generaba al contribuyente, porque vamos a suponer que llegaran al plazo máximo de 27 meses y calcúlale los recargos. Sí. Y los accesorios de la actualización. Los recargos y la actualización, lo que dice Cris se refiere a el efecto inflacionario sobre el monto del crédito que se determinó. Es decir, si te llegó la autoridad y te determinó, no sé, 100 pesos, ese tiempo de cuando te lo determinó hasta los meses, hay que aplicarle el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Hay que aplicar el efecto de actualización que está marcado en el código, en el 17A, si no mal recuerdo, la actualización de las contribuciones, y luego viene el efecto de los recargos. El efecto de los recargos vienen siendo los intereses, es como si pagaras de un crédito. El interés es muy caro. Entonces, imagínate el efecto inflacionario más el interés, ¿cuánto viene siendo el costo de ese dinero? Entonces se volvían créditos fiscales impagables, literalmente. Literalmente. Entonces, si me lo permites y tú estás de acuerdo, vamos a entrar ya en materia. Vale, me gusta. Vamos a platicar. Esta reforma fiscal de manera integral se le da mucho más fuerza al Código Fiscal que a las otras disposiciones legales. Y ahorita les voy a explicar por qué. Si bien es cierto, en esta reforma... En este año se le da más... 2022, que es lo que vamos a platicar. Sí. Se le da más fuerza al código porque no hay un aumento de impuestos. Claro. Tampoco de tasas. Sí. Es decir, no hay creación de nuevos impuestos ni tampoco aumento de tasas. De la tasa. Sigue siendo lo mismo. Sí. Pero se van a fortalecer muchas cosas del código donde la pinza para la recaudación se va a volver más eficiente. Sí. Que ese era el propósito, ¿no? En el gobierno de la autoridad tributaria. Sí. Ahora, seamos honestos, ni la culpa la tiene la autoridad fiscal o el gobierno, ni tampoco el contribuyente. Hay gente que ha sido cumplida, que ha cumplido como ha podido. Sí. Y el número de contribuyentes en nuestro país, pues son muy chicos comparados al número de personas, de habitantes que somos en el país. En el país. Estamos hablando más o menos
que quienes contribuimos al gasto público, estamos hablando en un orden aproximadamente del 4% de la población total. Es muy pequeño. Sí. Entonces, mira. Activos 79.5 millones, ¿no? Más o menos es el dato. Aproximadamente. Entonces, mira, el Código Fiscal para 2022 se le hicieron 136 modificaciones. Ok. Va encabezando la lista. Sí. Le continúa la ley del impuesto sobre la renta, que le hicieron 96 modificaciones. Luego, la ley de IVA, que solamente le hicieron 9 modificaciones. No es prácticamente la ley del impuesto al valor agregado. Exacto. Y luego vienen otras leyes que no menos importantes, pero que no impactan tan fuerte, como es el IEPS, que le hicieron algo así como 8 modificaciones. Impuesto especial sobre producción y servicios. Efectivamente. Sí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a platicar, pero, insisto, así, una plática de amigos? Sí. Y vamos a empezar con un concepto que la autoridad, ahora en el código se modifica, que es el tema de la residencia. La residencia. La residencia. ¿Qué es esto de la residencia? Bueno, pues todos como mexicanos, por el hecho de ser mexicanos, de haber nacido en territorio nacional y probablemente de haber adquirido la nacionalidad por cualquier situación, pero que ya eres mexicano, ya te consideras residente mexicano. Pero para efectos fiscales, resulta ser que si tienes la posibilidad de irte a otro país a trabajar, a emprender un negocio, a vivir, etcétera, la autoridad es autoridad, pero no son adivinos. Ellos no van a saber que ya te fuiste. Que te moviste de residencia, te fuiste para otro lado, ¿no? Exactamente. Entonces, para este año, ya es una obligación el presentar un aviso ante la autoridad fiscal informando que vas a estar en otro país. Sí. Y que tu fuente de ingresos, que regularmente por eso es, la vas a obtener en el otro país. Y vas a tributar en el otro país. Ok. ¿Sale? Ahora, México, tengamos en cuenta que tiene firmados muchos acuerdos y convenios internacionales. Los tratados, ¿no? Tratados. Sí. Y de los principales, los que son para evitar la doble tributación. Vale, sí. Entonces, pues sí es importante quien vaya a tomar la decisión de ausentarse del país, de presentar el aviso y dices, oye, ¿pero por qué? Pues porque si, vamos a suponer, traes algún compromiso con el fisco, le debes, bueno, pues van a ir a tu domicilio en el país y te van a buscar. No vas a estar, pero te van a rastrear. Entonces se va a checar tu salida, porque ya todos, cuando salimos del país, ya se sabe, claro, pues a dónde vas. Con los sistemas todo está actualizado, ¿sabes? De acuerdo. Te ubican. Y entonces, si es una cantidad muy importante que le debes al fisco, para el fisco le es importante, o la conducta que realizaste amerita que te busquen, pues va a contactar a los países donde estás y ver si hay convenio de intercambio de información. Ya entendí. ¿Sale? Sí. Para entonces, a través de las autoridades del otro país, pues dar contigo. Sí, si hay un acuerdo, un convenio, pues ahí no hay problema, ¿no? Digamos, estás evitando la doble tributación, o sea, él tendría que presentar su constancia, ya sabes dónde estás, la fuente de ingresos, y ya no tendría, si no lo hay, entonces México pues va a decir, a ver, ¿de dónde estás obteniendo esa riqueza, no? Exacto. Pero también aquel país también va a estar atento, ¿no? Sí, claro, porque además si el asunto es muy sensible, que pueda configurarse en una conducta de delitos de defraudación fiscal, y ya la autoridad mexicana anda buscando al contribuyente en el extranjero, ya piden que emitan la ficha roja a la Interpol. Ya los acuerdos así lo permiten, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. ¿Sale? Hay que prevenir eso. Hay que prevenir. Riesgos ahí. Siempre hablo de riesgos. Yo te he dicho, los riesgos en materia fiscal, no sé si alguien hace una tabulación o revisa como contador o asesor fiscalista, ¿no? Asesor fiscalista financiero. ¿Cuáles son los riesgos? No lo sé, pero...
pero ahí va en ese sentido. Dice por ahí un dicho mexicano que todos conocemos. La burra no era arisca, sino las patadas lo hicieron. Entonces la autoridad a lo mejor no era tan dura, o sí era, pero no como ahora ha ido endureciendo sus medidas, Claro. pero no por un tema de querer perjudicar, sino porque también tiene que velar por sus intereses. Yo no estoy defendiendo ni a la autoridad ni al contribuyente. Estoy diciendo lo que en la práctica sucede. Si Sí, claro. no se contribuye, sabemos que no hay dinero para muchas cosas. Ok. Y El si gasto se hacen público. malas prácticas, pues se pone en riesgo hasta la libertad. Ujú. Entonces, mira, de unos años para acá, todo el sistema tributario ya es digital. Todas nuestras actividades Sí. ya son digitales. Esto se ha ido perfeccionando a través del tiempo. Claro, a raíz desde la firma electrónica, venía la CIEG, fue toda una evolución, ¿no? La CIEG, luego la firma electrónica, luego empezaron con los comprobantes Fiscales digitales. digitales. Todo el proceso, ¿no? La contabilidad electrónica también para algunas personas. El Bueno, las buzón personas, tributario. el buzón tributario. Sí, Todo es tecnología. todo es tecnología. Entonces, si vamos a suponer, existe un comercio, Ujú. vamos a poner un giro, una ferretería, sin nombre, nada más la actividad es una ferretería. Sí, actividad Llega- empresarial. Una actividad empresarial. Llega un cliente que necesita comprar material y Ujú. necesita que le den una factura. Ujú. Esa factura ya sabemos que no es como anteriormente se hacía en el mostrador, la factura a mano y demás. Sí, Te dan la factura y además te mandan el archivo del XML sí. a tu correo electrónico, que es el que le da la validez al documento. Ujú. Si ese señor de la ferretería cae en algunos de los supuestos que vamos a platicar, Ujú. pues entonces la autoridad, dicho en términos coloquiales, va a bajar el switch de los certificados digitales y no va a poder facturar. El famoso sello digital, Sí. para que se comprenda. Ok. Sí, sello digital. Entonces, vamos a entrar en materia. Mira, se reforman para el 2022 el artículo 17D, Ujú. 17H Ujú. y 17H bis. Sí. Y vamos a platicar de en qué consiste. Mira, el 17D, vamos a pensar que es un artículo de contaminación fiscal. Suena bien eso. Sí, Sí. te voy a decir por qué de contaminación fiscal. Suena raro, ¿no? Sí, no suena como contaminación fiscal. No había escuchado ese término. Se escucha... Vamos a suponer que nos contratan o vemos, así en perspectiva, vemos unas personas que se quieren asociar para crear una empresa. Ujú. ¿Sale? Bueno, juntan sus ideas, le aportan dinero, Sí. van con el notario, crean la empresa. Hasta ahí vamos. La bien. formalizan. La formalizan. Le ponen el capital, la inversión y va Sí. para adelante. Sí. Se protocoliza y ya jurídicamente nace. Pero falta hacer el primer contacto con la autoridad, que es la inscripción al RFC Sí. y la creación de la... Que lo hace el notario, ¿no? Ponle que veces sí. a veces lo hace y a veces no. Pero fíjate bien dónde está. Si uno de esos socios tiene problemas fiscales Ujú. y cayó en alguno de los supuestos de la famosa lista negra que publica el SAT de manera mensual, ya. Ah, por eso le llamaste contaminación fiscal. ¿sabes qué sucede cuando llega con la autoridad? Lo ven. Vamos a decir, eras un contribuyente limpio, con nuevo incluso, y luego entras a la contaminación Llega con ese que está en la lista negra. El socio, tú estás bien, Juanito está bien y Ramiro está mal. Es el oscuro, el que está en la lista negra. Está fiscalmente contaminado. Sí, Crean la empresa sí. y entonces ya llegan con la autoridad fiscal
para tramitar la firma electrónica. Oye, contaminas a los dos. ¿Y qué crees? Ese camarada contamina a los dos. El artículo 17D dice que la autoridad negará la firma electrónica y los certificados digitales. A los tres. A la persona moral. A la persona moral. A la empresa que están haciendo. Sí, perdón, a la persona moral, sí. Pero los tres se quedaron sin empresa. Pues ahí no puede progresar hasta... Podríamos corregir esto, ¿no? Dejamos de la lista negra. La ley lo prevé. Ajá. Dice, hasta que este señor Ramiro, que es el del ejemplo. Ajá. Ramiro. Es el de la lista negra. Que está en la lista negra. El contaminado. Hasta que no subsane y limpie su situación fiscal, no podrán continuar con los trámites de la nueva empresa que acaban de crear. Está bueno. Está bueno ese. Primer supuesto. La apreciación está buenísima. La explicación. Es que me llama la atención porque ¿qué tenemos que hacer ahora entonces? Prever antes de con quién vamos a hacer negocios. ¿Sí o no? Sí. Hoy estás en la lista negra, o esos de la lista negra. Ahora, fíjate bien. O se corrigen. Ahí te va la otra. Uh-huh. Las mismas personas están bien, están muy limpias, están muy pulcras. Ok. Crean la empresa que acaba de nacer. Sí. Está muy pulcra. Empiezan a tener operaciones y la empresa la empiezan a contaminar porque a lo mejor se les ocurre llegar a vender unas facturas. Las estrategias que están por ahí. O no pagan las retenciones de los impuestos. Omisión de impuestos. Sí, pero en el tema vamos a pensar de retenciones. Sí, que es el más marcado, porque claro. No es si fuera ISR propio, pues digamos hay menos riesgo, ¿no? Sí. Estás hablando de retención de terceros. Cuando se refiere, Cris, a retención de terceros, es, por ejemplo, los asalariados que tengo como patrón uh-huh. y que ellos contribuyen. O sea, uno al retenerle el impuesto sobre su salario, uno es responsable solidario. Quien está contribuyendo realmente es el trabajador. Por lo tanto, si yo tengo ese dinero en mi flujo, en mi banco, yo tengo que cumplirlo en tiempo. ¿Sí? Así es. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora la empresa es uh-huh. la que se va a contaminar. Y al contaminarse la empresa, va a contaminar al socio. Ya. ¿Sí me explico? Sí. Pero ya hablando de empresas que no sean familiares y sean grupos de empresas, si esta empresa tiene participación accionaria en otra empresa de su grupo, que vamos a decir que tenga el 30% de las acciones, participación accionaria, ¿qué es lo que va a suceder? Lo va a detectar la autoridad y entonces va a empezar a negar las renovaciones, incluso y demás, de la firma electrónica y de los sellos digitales. Este artículo 17D tiene la facultad tanto de negar la firma electrónica uh-huh. como de alguna manera también bajar el switch. Cancelar los sellos digitales, sí. Los sellos digitales. Cancelar los sellos digitales, sí. Entonces, ese es el de contaminación. Si te das cuenta, uno puede contaminar al otro y el otro al otro. Esto está como ahora, como si fuera una pandemia fiscal. Oye, pero está bueno el término, ¿eh? Contaminación. No me contamines. Fíjate nada más. Sí. Esto es una adición. Este párrafo del artículo 17D es una adición. No fue reforma totalmente al artículo. Este párrafo lo adicionaron al texto de ley. Al texto, ¿okay? Sí. Bien. ¿Cómo se corrige? Ya quedamos hasta que se subsanen todas las irregularidades ante la autoridad fiscal. Si hay que pagar, pues pagar. Si hay que darle reversa a la utilización de comprobantes fiscales indebidos de manera indebida que lo usaron para deducir operaciones que no tuvieron materialidad. Ya sabemos toda esa parte. Bueno, pues hasta que no quede fiscalmente limpio, no se puede ¿Te refieres un poco, Cris, a la materialidad? Es cuando es una simulación cuando las empresas compran facturas
donde no hay realmente una operación, sino nada más fue para meterlas a sus gastos, disminuir esos ingresos para bajar a la utilidad y no pagar impuestos. Y cuando hablas de la materialidad, que no hubo realmente una entrega física al material o no hubo ese contrato o esos servicios no se dieron, nada más fue la simulación de la factura, ¿no? Mira, en esos términos. Sí, te voy a decir qué es lo que sucede. Antes, erróneamente, se le decía esto, y es nada más una idea porque vamos a platicar más a fondo de esto conforme vayamos avanzando. Sí. Erróneamente se le decía, ya existiendo CFDIs, se les decía facturas falsas. No es cierto. No es correcto. Porque las facturas son reales, están timbradas de manera real. Tiene completo el proceso. Sí. Hay operaciones financieras, etcétera, que salió de una cuenta bancaria, lo pagó, pero no hay razón de negocio de acuerdo al 5A, ni tampoco hubo un entregable, no hubo mercancía, o a lo mejor el servicio tampoco se prestó. Entonces es lo que dicen, ¿qué estás haciendo? Pues estás mintiendo que creaste una operación. Claro. Sí, es lo que tú bien mencionas, una simulación. Una simulación de operaciones. Pero, digo, si alguien ya se está durmiendo, que nos esté oyendo y se esté durmiendo, no se duerman, porque cuando tengan la autoridad enfrente, les aseguro que se les va a ir el sueño por mucho tiempo. Entonces, más vale que nos pongan un poquito de atención y todos aprendemos. Sí, claro. Bueno, la siguiente es el 17H, que ya existía, pero esto es dejar sin efectos los sellos digitales, ¿sale? Y para quienes no son contadores y no están, o siéndolo, no están tan metidos en el tema fiscal, porque esto es, solamente a los que nos gusta sufrir nos metemos a tema fiscal, porque... Bueno, lo disfrutas también, ¿no? Yo lo sufro, yo lo disfruto, no lo sufro. Sí, pero te exige muchas horas de estudio, muchas horas de dedicación. No todo viene en esta ley. Quienes nos dedicamos a esto... Hay que correlacionar, ya tenemos que conocer, aparte de las leyes fiscales, código, renta, IVA, IEPS, tienes que conocer código civil, código penal. Estoy de acuerdo. Tienes que conocer la famosa ley Priorpi, que es la famosa ley antilavado. Antilavado, sí. Hay que conocer la de extinción ahora, ¿no? La nueva Ley General de Extinción de Dominio, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, que es otro tema. Y que no somos abogados. No eres abogado. No, pero... Tienes que entrarle, ¿no? La exigencia... Apoyarte del abogado incluso, ¿no? La exigencia de nuestro trabajo en materia fiscal nos lleva a que tenemos que estar preparados para poder sacar un asunto adelante. Sí, con el apoyo del abogado tal vez, claro. el peritaje, quien sea, pero conoces todo el camino o entiendes, tienes esa visión completa. De hecho, el estudiar el programa de posgrado de contribuciones fiscales o impuestos, también esa pauta te da, ¿no? Es algo, es una competencia o habilidades que adquieres, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué nos dice el 17H? El 17H versa prácticamente sobre lo mismo, que si el contribuyente no está, llámese persona física o persona moral, una empresa, si no subsanó las observaciones ante la autoridad respecto de estar en la lista negra, sí, y no lo hizo, entonces lo que van a hacer, igual le van a bajar los sellos. Se los van a dejar sin efecto. El 17H es dejarlos sin efecto. ¿Ok? Y entonces, el artículo hace referencia a algunas fracciones, que son de este mismo artículo, la 10, la 11 y la 12. Pero, como el auditorio no está obligado a conocer esto, se los voy a explicar. Una es de que se agote el procedimiento y no se haya subsanado las irregularidades ante la autoridad fiscal. Esa es una causal para que se mantengan sin efectos los certificados. Que estén cancelados los certificados. Sí, no puedes facturar, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces,
te detienen la actividad económica. La siguiente fracción, que sería la 11, pues que ya haya quedado de manera definitiva en la lista negra. Como definitivo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, esta persona o este contribuyente ya no puede hacer ninguna actividad. Pues prácticamente. Ya no, ya está fuera de los negocios. Y puede quedar de manera definitiva por varias razones. Porque no haya atendido su situación, porque se le haya pasado por alto, se le olvidó, no le dio importancia, Sí. Y también no es culpa del contador, porque luego todo el mundo le echa la culpa al contador. Sí. Dice, es que el contador es el responsable. Sí. Bueno, cada quien sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. Si era responsabilidad del contador, cada quien que lo asuma. Si era responsabilidad del contribuyente, igual. Y si era responsabilidad compartida, pues decirle al especialista, al contador, acompáñame con la autoridad y vamos y ayúdame a subsanarlo. Y yo no entiendo de esto, explícame qué tengo que hacer, ¿no? Y la última fracción está muy interesante porque dice que no desvirtuaron la transmisión indebida de pérdidas fiscales y quedó en el artículo 69b de forma definitiva. Fíjate bien, muchas veces estos artículos, estas pérdidas fiscales generadas, en ocasiones, la pérdida fiscal es por los comprobantes que se adquirieron de manera ilegal. Los simulados. Entendiéndose pérdidas fiscales, lo diría en estos términos, es cuando el contribuyente tuvo ingresos de sus ingresos acumulables, de sus ventas, otros ingresos, y fueron menores a sus deducciones, es decir, sus gastos, sus costos, deducciones autorizadas. Y entonces, al final, lo que obtuvo es una pérdida. En términos fiscales, si lo hablamos en términos financieros, pues sería el estado de resultados, ventas menos costos, menos gastos, llegamos a una, si son mayores los costos y los gastos, los egresos, va a ser una pérdida contable o financiera. Para efectos fiscales sería una pérdida fiscal. Esa pérdida fiscal, lo que tiene la persona moral o la persona física, actividad empresarial, es un derecho a amortizarla en los siguientes ejercicios. O sea, es decir, si yo, empresa, tengo pérdida en el primer año, tengo ese derecho de amortizarla en el siguiente cuando ya tenga utilidad. Ajá. Exacto. Es claro, para que se vaya entendiendo en esta charla. Sí. Y lo que dice Cris, en efecto, es que si tú simulaste en ejercicios anteriores, le metiste esas deducciones, metiste facturas que no eran válidas, ilícitas, operaciones ilícitas ahí, o gastos que no son válidos, entonces estás simulando una pérdida fiscal. Exacto. ¿Okay? Y como bien lo mencionas, el impuesto se causa cuando hay utilidad. Entonces, si se generan pérdidas de manera arbitraria, que no sean naturales, sino por estas prácticas indebidas, exacto, entonces no hay impuesto a pagarle a la autoridad. Ajá. Y entonces te van a ubicar por el tema de los comprobantes fiscales, seguramente en el 69B, porque tanto es responsable el que lo vende como el que lo utiliza en su beneficio. Sí, fíjate, ¿no? Eso creo que fue el año pasado, ¿no? El año antepasado, cuando antes no había esa responsabilidad, nada más tenía la responsabilidad el que lo vendía, ¿no? Y no había una responsabilidad solidaria. Y ya después entró también el que lo compra, ¿sí? Sí. Por eso hay que tener cuidado de dónde sacamos las facturas. Sí, claro. Luego tenemos el artículo 17H bis, que se nos habla de la restricción temporal. Y cuando hablamos de restricción temporal, quiere decir, la autoridad dice, te voy a suspender de manera temporal los sellos, pero cuando suceda lo siguiente. Y aquí se viene una adición a este artículo, en donde ya tiene que ver con el régimen simplificado de confianza. El nuevo régimen, que sustituyó el régimen de incorporación fiscal. Exacto. Y apoya a otras, ¿no? Porque también está para personas morales, ¿no? Por ahí con unos límites. Sí. Pero aquí, ¿en qué consiste? En que te dice, cuando omitas presentarle a la autoridad 3 declaraciones, ya sea de pagos provisionales para efectos de impuestos sobre la renta, definitivas de IVA o incluso la anual,
Del régimen de confianza. Estoy hablando del régimen de confianza. Sí. Pero ¿cómo? 3 seguidas, por decir algo, enero, febrero y marzo. Sí. O los otros 3 meses hasta completar los 12. O 3, pero en diferentes momentos. Enero, marzo, junio. Eso ejemplo, también juega. Sí, 3, ya fueron 3. Fueron 3 de diferentes meses. Sí. Si eso llega a suceder, o incluso el anual, entonces la autoridad lo va a restringir de manera temporal hasta que no se subsane. Ya. La omisión. Que haga la presentación de esas declaraciones. Sí, pero no vale, no basta con decir, oye, pues no las tengo presentadas, preséntalas en ceros. ¿Sale? Esa es una práctica también ahí media. Porque, como no vamos a hablar de renta, también tenemos que ver cómo es un régimen simplificado de confianza. De la ley de impuesto a la renta. Porque esto es materia de renta. Sí. Entonces, la autoridad, si se empiezan a hacer prácticas no usuales, entonces ya prácticamente te vuelves de desconfianza y te sacan de ese régimen. Sí. Por eso le llaman de confianza. Se supone que la autoridad está confiando. Aunque fíjate, también ahí yo voy a hacer pues es algo puntual, ¿no? Sin hacer críticas. Digo, es algo entre político, pero también, si vamos a la esencia, pues es un algoritmo, son algoritmos, el algoritmo que te está controlando el régimen de confianza, pues ahí va a votar quienes no han presentado, y ¿cómo voy a saber que Cris es de confianza? O sea, se escucha bonito, ¿no? En la práctica, de confianza, confío en ti, pero pues es un sistema, ¿no? Claro, pues sí. Claro. Bueno, entonces resulta ser que también van a suspender de manera temporal. Sí. Cuando el contribuyente, ya cualquiera, Sí. Ya no hablo de régimen de confianza, cualquiera, Sí. obstaculice las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Ya. ¿Qué es esto? A ver, cuando inicia la auditoría, ya la autoridad, si tú, vamos a suponer, no entregas la contabilidad al inicio, en el caso de una visita domiciliaria, estás obligado a entregarla en el momento que llega la autoridad. Sí. En el caso de las revisiones de escritorio o de gabinete, te dan un plazo legal de 15 días para poderlo entregar. Bueno, en el supuesto que no se entregue la contabilidad a la autoridad en los plazos que acabo de mencionar, van a emitir la primera multa. Ya. ¿Sale? Ya. Como normalmente se ha venido haciendo. Sí. ¿Sale? Entonces va a venir el requerimiento solicitando nuevamente que entregues la contabilidad. Y si sigues con que no la entrego... O sea, primero te hicieron requerimiento, te inician facultades de comprobación. Exacto, y te pidieron la contabilidad. Ajá. Y no hubo, ahí viene la multa. Sí, la primera. O sea, ahí viene la primera. Otra vez te van a pedir la contabilidad. Y sigues sin entregarlo. Sí. Eso ya se llama reincidencia. Te van a volver a multar. Sí. Pero entonces, aparte de que te multan, te van a suspender. ¿Ahí no aplica la de doble multa por lo mismo? ¿No aplicaría? Bueno, lo que pasa es de que cuando eres reincidente la multa es más alta. Ya. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí lo que va a suceder es... Cancelan. Te los van a restringir temporalmente. Los sellos. Los sellos. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Bajo qué otro supuesto? Bueno, ya iniciaron la auditoría. Cualquiera de los métodos de fiscalización que ya mencioné. Visita domiciliaria, revisión de gabinete, principalmente. Y entonces te ausentas del domicilio fiscal sin presentar el aviso. Ahí te los van a bajar. Pero ojo, aquí ya la cosa se pone más crítica. Porque ya no nada más es de que te suspendan los sellos. Ya estás cayendo en una conducta delictiva. Claro. Que lo establece el artículo 110, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación. Delitos. En donde ya es un delito fiscal. Los delitos fiscales. Y eso ya amerita prisión. Sí. ¿Sale? El tiempo puede ser, no sé si está ahí 3 meses, 3 años. No, bueno, el tiempo...
En este momento tendríamos que consultar la ley, sí. pero ya es un delito fiscal. Sí. Entonces ya no nada más es que te bajen los sellos. Otro de los supuestos que puede ser es que permanezca el contribuyente en el domicilio fiscal toda la auditoría. Uh-huh. No se corrige y la autoridad fiscal le emite el crédito, lo que le llaman la liquidación del crédito fiscal, uh-huh. la determinación definitiva, ¿no?, del crédito fiscal. Y ya que se lo dan, este contribuyente dice, me voy del domicilio para que ni vengan ni me embarguen, ni nada. Sí, la práctica del pasado. ¿Qué ha sucedido? Que no estabas en el domicilio, no te encontraban, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y esto ya fue hasta que emiten la resolución definitiva. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Que también la autoridad te va a restringir los sellos. Ya. Y muchos dicen, ay, sí, pero entonces vamos a crear una nueva empresa y demás. Espérame, por eso estamos con el tema de la contaminación. Ya. Quien tenga el control efectivo de la empresa, porque así lo maneja la ley, el término... Es que ya vas a estar en la base de datos. Claro. O sea, quiero abrir otra nueva empresa, pero, compañero, ya estás aquí, estás contaminado. Claro. Ya hay un sistema, hay un control. Efectivamente. Ups. Ahora, oye, ya quieres ser, ya no la empresa, ya como persona física y tienes que expedir tus comprobantes fiscales. Sí. Cuando vayas a tramitarlo te van a decir, sí, pero usted... ¿Estabas como socio allá? También estás contaminado. Sí, estás por contaminado. acá. ¿Me explicó? Sí. Entonces, ahora por eso no es una recomendación, pero lo veo en la práctica. Pues ahora ponen... que eso no está muy bien, yo no lo recomiendo. Ponen al hijo, al hermano y así van. Entonces, pero está complicado. Si la conducta es generacional, va a ser la misma. Sí. Llevando los mismos patrones de manera generacional, pues todos van a estar en problemas fiscales siempre. Sí. O sea, no es espantar a nadie, pero es decirles, oye, híjole. No, a mí déjame expresar algo que yo lo he aprendido en finanzas personales, sobre todo porque incluso lo escuché por ahí de un autor. Me gustan los audiolibros, ahora ya que están en el Spotify y que estoy haciendo estas cosas, encuentro varios libros muy buenos. Y fíjate, escuché es Los secretos de la mente millonaria, si no mal recuerdo el libro, y decía, si tú te dedicas a la omisión de impuestos, o sea, si tú eres un empresario y estás en lucha con la omisión de impuestos, lo único que estás haciendo es generar pobreza. Porque, ¿para qué te estás peleando? Dice, si tú cambias tu esquema mental y cumples con la parte tributaria y te dedicas a hacer negocios, va a fluir y vas a tener más abundancia. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, va en ese sentido, ¿no? Yo lo que siempre he mencionado, que los empresarios tenemos que cambiarle un poco la cuestión de la cultura tributaria y decir, ahora, yo por qué me voy a estar peleando con la autoridad, y más con este tipo de reformas, pues se pone más complejo el asunto, y ahora lo que me tengo que dedicar es a hacer más negocios, buscar más riqueza y cumplir con todo. ¿Para qué contamino? La palabra me gustó. ¿Para qué hacer una contaminación si puedo hacer todo lo contrario? Ajá. ¿Sí? No es que esté promoviendo, bien lo dijiste hace un rato, no estamos aquí a favor de la autoridad ni en contra de la autoridad, pero simplemente hay que apreciar bien la parte jurídica. Estamos platicando lo que es. Sí, exacto. Lo que es. Sí. Y también una práctica que es muy válida es poderle dar tranquilidad a nuestros trabajadores de que van a poder mantener su fuente de empleo si cumplimos, si cumplimos, ¿no? Yo sé que la carga tributaria es muy pesada. Pagas para personas morales el 30% de renta, pagas, claro que el tema del IVA, pues es los acreditamientos, ¿no? Sí. Pero bueno, también se paga IVA y pagas la seguridad social. Entonces la carga tributaria es muy grande para el empresario. Uh-huh. Pero con una buena planeación fiscal apegado a lo que dice la ley, no se mete en problemas absolutamente nadie. Sí, así es. Pero si te brincas las trancas, diría mi abuelita, entonces habrá consecuencias en algún momento. Es como meterse a un terreno minado. Sí. En algún momento te va a explotar la bomba. Es que a lo mejor me voy a ir al pasado. En el pasado había
había más ventajas. No, creo que la palabra no es correcta porque podríamos hablar de ilusión. Ilusiones es la palabra, Sí. pero se aprovechaban y le daban forma. Ahora la planeación, yo le llamaría planeación fiscal financiera, con apego a la norma, sin incurrir en ilusión o cuestiones estratégicas que hagan una afectación, sino simplemente pues puedo hacer mi presupuesto, puedo ver cuánto voy a tener de ingresos y puedo estimar cuánto va a haber de impuestos y puedo buscar las deducciones que mejor le convengan a la empresa, que también estén sobre, ¿cómo se llama? O sea, con toda la formalidad, ¿no? Sí. Ajá. Y mira, regresando a este mismo 17H bis, ya nos genera, por decirlo, una carga administrativa adicional, pero que vamos a tener en beneficio. Nos obliga a tener un control interno más eficiente. Sí. Te voy a decir por qué. Porque, insisto, como ya todo es digital, ahí te va. Nos dice el 17H bis. Tienen que coincidir tus comprobantes fiscales, es decir, tus ingresos, tu valor de actos o actividades, las retenciones que hayas efectuado o te hayan efectuado de acuerdo a tu actividad, ¿sale? Contra tu contabilidad, tus estados de cuenta, tus declaraciones. Todo el amarre, ¿verdad? Todo el amarre, como decimos los contadores ya. Todo ya está. Porque la autoridad además ya lo conoce. Sí. Entonces, vamos a pensar en el tema de las retenciones. La autoridad ya conoce los comprobantes fiscales que emitiste. Sí. Ya sabe si tú retuviste. Y entonces va a compararlo contra las declaraciones. Y vamos a pensar que en la realidad retuviste 10,000 pesos. Sí. Lo checa contra las declaraciones y dice, pero solamente enteraste 3,500. Y entonces, si te manda a llamar para hacer aclaraciones, no estoy diciendo que inicie facultades de comprobación. Sí. Te manda a llamar. Queda claro, o sea, te manda, te hace un oficio, te llega a tu buzón, te hace una invitación a una aclaración, una corrección quizá, ¿no? Y en eso te va a pedir los estados de cuenta, porque recordemos que los estados de cuenta forman parte de la contabilidad. Sí. Y entonces va a decir, a ver, tu declaración, tú pagaste 3,500 y aquí se ve reflejado en el estado de cuenta, pero resulta que efectuaste retenciones por 10,000. Entonces, pues debes. Es un ejemplo. Sí. Lo mismo pasa con los ingresos, lo mismo va a pasar con el IVA, etcétera. Cuando existe este tipo de discrepancias, la autoridad va a cancelar o a suspender de manera temporal los sellos digitales. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que no se corrija la situación fiscal del contribuyente. Sí. Así es como va a operar ahorita. Entonces se está cerrando la pinza, como podremos ver, se cierra la pinza. Está invitando también a tener mayor control, hacer sus cumplimientos en tiempo y forma, no caer en prácticas indebidas, toda esa situación. Muy bien. Sí. Bien. Mira lo que decíamos, el código al día de hoy señala que para la sanción del ya mencionado artículo 110, fracción quinta, que es... De los delitos. Te vas del domicilio, inicia las facultades, te vas del domicilio sin presentar el aviso de cambio de domicilio, etcétera, y continúas en esa conducta, andas escondiéndote del fisco, bueno, la sanción contemplada es de 3 meses a 3 años de prisión. Fíjate, eso había mencionado. Es que es como una regla, ¿no? En los delitos. Ahí lo había visto en los delitos del 110. 3 meses a 3 años de prisión. Exacto. Eso es lo que dice el código. Pero veamos que la autoridad fiscal es una autoridad administrativa. Para que puedan llevarse todo este proceso, tiene que generar la querella ante el contribuyente, y después se va con el Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal, etcétera. Todo el proceso que... Y entonces ya también meten las penalidades que pueda señalar el Código Penal, etcétera. Sí, que el contribuyente también tiene el derecho de buscar un medio de defensa, ¿no? Es un derecho, sí, claro. Sí. Pero
¿para qué llegar a esos? Exacto, extremos? sí. Es que ese es el riesgo, ¿no? Yo siempre, ¿sabes cómo le llamo? El apetito del riesgo del empresario. Pero ¿para qué te metes aquí si aquí está medio complejo? Vamos a pensar el apetito del riesgo, o sea, en los riesgos, a lo mejor de invertir en el mercado de capitales, a lo mejor de abrir una nueva planta, una nueva sucursal. Pero en esto, o sea, tú mismo en algo que estás tratando de ahorrar, según, o de no, porque también he escuchado a algunos empresarios que dicen el gasto público está mal canalizado o no se ven realmente el gasto público de esos ingresos del Estado en obras, en beneficios, y por qué voy a dar de mi dinero, ¿no? Entonces también ahí hay una crítica, igual, y yo digo, ¿para qué te metes en problemas en este sentido, no? Efectivamente, así es. Y entonces, bueno, pues este mismo artículo 17 bis y en la fracción 11, pues nos menciona al artículo 26, fracción 10. El artículo 26 habla de la responsabilidad solidaria. Sí. Y la fracción 10 dice, cuando se le deban contribuciones al fisco federal. ¿Sí me explico? Sí, ese es el agregado, porque el 26 es extenso, la responsabilidad solidaria hay varias cosas que donde somos responsables solidarios, o hay una responsabilidad solidaria. Claro, esta fracción 11 se adiciona. Ok. Se adiciona. Todo el párrafo es nuevo. Y entonces vemos que cada vez se cierra más. Sí. Se acota más las posibilidades La autoridad lo que está haciendo es, voy a meter medidas para evitar que de manera truculenta afectes contra mis intereses. Sí, sí. Si tú, ahora sí que como dicen, si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Sí, y llevamos la fiesta en paz. La fiesta en paz, sí, ¿no? Exacto. Dicho de otra manera, o sea, insisto, esto es nada más un tema de conciencia y de ver que los riesgos son muy altos, muy altos, ¿no? Entonces, mira, hay otro tema que está muy interesante, que viene, es que está tan extenso, fíjate, son 136 modificaciones. Si habláramos de todas, no nos da tiempo y nuestro auditorio se va a aburrir. Entonces, se me ocurrió que platiquemos de los temas que son como que pueden ser más cotidianos, no tan especializados. Si quieren un tema especializado, que te escriban al podcast. Sí. Y con todo gusto diseñamos una plática sobre eso en particular. Sí. Pero esto estamos viendo de manera muy general. Me gusta la idea, sí, está bien. Gracias. Y yo con todo gusto participo. Gracias. Participo contigo. Muy bien. Y ya dependerá de lo que diga el auditorio si les gustó la participación. Hacemos otro episodio. O de plano no me vuelvan a invitar. Dicen, no inviten al panelista. Al contrario, yo lo que pienso es que pues estas modificaciones pues regularmente se dan cada año. Ahí viene una miscelánea, pero podríamos trabajar periódicamente las modificaciones. Sí, ¿no? de hecho ya la miscelánea que salió, que después podríamos platicar, nada más lo quiero comentar, trae 29 reglas que hay que estudiar. Ok. Y entonces, sí están extensas, pues hay 29 reglas, sí, pero no es un parrafito. Sí. Y te lleva para la ley del impuesto sobre la renta, para IVA, para código, para acá, para allá. Entonces, tiene sus particularidades. Claro. Bueno, otra de las modificaciones importantes o de las reformas es en el artículo 22C del código, que nos dice, hasta el año pasado decía el texto. De las devoluciones. Devoluciones, compensaciones 23, ¿verdad? Sí. 22 devoluciones. Y ahorita platicamos de las compensaciones. 21 recargos, ¿no? 21, sí. 21 recargos, pero 22 devoluciones. Y el 22C nos decía anteriormente, oye, si tú vas a presentar tu solicitud de devoluciones que sean de 15,790 pesos hacia arriba, tendrá que ser con la firma electrónica. Ya. Si era hacia abajo, no había no problema. Lo presentabas y le ponías el banco y ahí y ya todos los datos que te solicitaban. Sí. Bueno, a donde te depositen. A partir de este año, del 2022, ya no importa la cantidad,
Si vas a solicitar $1, Sí, va a ser con firma electrónica. claro. Y de ahí hasta donde Para la arriba. cifra Sí, ¿no? sí. de los derechos que tengan de solicitar. Ujú. Esa es la modificación al 22C. Todo Ok. con firma electrónica. Ok, ese bien para la gente que pide sus saldos a favor, sobre todo las declaraciones anuales, ¿no? Que vienen de asalariados, sobre todo asalariados, ¿no? Que más se juntan ahí, que... Bueno, y- en el tema de los asalariados, para solicitar la declaración simplemente es con la para solicitar la devolución, Ujú, solamente es manifestarlo en la declaración en la declaración, y enviarla con firma electrónica. con firma electrónica. Para el caso de las personas morales, Ujú. es a través del FED, del formulario electrónico de declaraciones, ¿no? Ujú. Pero también con firma electrónica. Sí. Bien. Tenemos otra reforma al artículo 22D. Y fíjate de qué nos habla. Resulta que ya estaba contemplado en ley desde hace muchos años que si la autoridad fiscal, Ujú. cuando le solicitaban devolución de saldos a favor, Sí. tenía las facultades, o tiene, pero desde entonces ya la tenía, Ujú. de que te podía abrir una auditoría para Ujú. verificar la procedencia o improcedencia De ese de saldo. ese saldo a favor. De ese saldo a favor, sí. Entonces, muchas veces el contribuyente solicitaba la devolución y decían, pero es que ya me iniciaron una auditoría. Le decían, ¿pero con fundamento en qué? Decían, se la abrieron por el 22 del código, ¿no? Para Artículo 22. verificar si es... Muchos contribuyentes se quejaban porque decían que se estaban afectando su esfera jurídica, Ujú, que no les estaban dando el derecho de audiencia, ujú. etcétera. Y entonces se promovían varios medios de defensa y lo que tú quieras. Algunos se ganaban, algunos se perdían. Vaya. Entonces ahora te tengo noticias. Pues que lo modifican y ahora sí se hace el procedimiento para iniciar facultades. O sea, ya está todo el procedimiento para iniciar facultades para Sí. revisar saldos a favor. Saldos a favor. Ok. Porque antes te decían, Pues te ya- vamos a iniciar en función al 42 fracción segunda, revisión de gabinete, Ujú. o fracción tercera, visitas domiciliarias, Sí. y se iban con el procedimiento que señalaba el 46, 46A y Sí. 48 de Ajá, código. ajá. Entonces, Hablas de las facultades de comprobar, las auditorías o visitas domiciliarias. exactamente, gabinete o visita Ujú, domiciliaria. ujú, Y entonces, por eso insisto, el contribuyente se quejaba. ujú. Ahora, para evitar eso, y volvemos a que la autoridad ya pueda ajustar más la situación jurídica, hace la reforma. Lo pone ya todo el procedimiento documentado, Plazos. ya tiene su normatividad y entonces ya el contribuyente ahí ya no podría decir que va a meter un medio de defensa, pues no tiene ya. Sí, ya tiene los elementos la autoridad. Efectivamente. Ujú. Y ya en el mismo artículo, en sus diferentes fracciones, ya te dice los plazos, Ujú. te das los detalles. Sí. Como te habla, insisto, los procedimientos para las visitas domiciliarias, que te las señalan desde el 44, el 46, 46A, etcétera. Ujú. Bueno, hasta ahí, facultades. Y luego para revisiones de gabinete, el artículo 48, Ujú. ¿no? Aquí ya tiene su propio artículo con su procedimiento. Ujú. Fíjate, ¿Sale? sí. Entonces está muy interesante. O sea, esos que tengan saldos a favor, es probable que les verifiquen si es saldo a favor. O sea, ya no puede manipular ahí a alguien, vamos a hacerlo a favor, sino ya la autoridad tiene esa facultad de hacer esa revisión si es a favor o no. Fíjate nada más. Ahora bien, vamos a pasar al que mencionaste, a compensaciones. Sí. Artículo 23 del Sí. código. Se deja en la estructura de ley los párrafos que ya traía el 23, los dejan, Ujú. pero le adicionan 13 párrafos más. Ay, está buenísimo ese. Sí. 13 párrafos más. 13. Y fíjate bien, o fíjense bien, aquí hay cosas muy interesantes.
Sabemos que desde el ejercicio 2019 Ujú. se dejó sin efectos la compensación universal. Ujú. El mismo 23, en su primer párrafo, dice que podrás compensar, pero cuando se trate de impuestos iguales, ¿no? Sí. Y que dice, se pueden compensar contra cantidades a su favor, contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de la misma contribución. De la misma naturaleza, sí. Pero en estas adiciones te dice lo siguiente, y ahí va lo interesante. Ujú. Hay facultades de comprobación al contribuyente, es Ujú. decir, una auditoría. Ajá, sí, sí. Y resulta que este contribuyente tiene saldos a favor. Ujú. Y le dice la autoridad, ok, solamente en inicio de facultades de comprobación vas a poder compensar contra impuestos diferentes. Ah, mira. Tú me debes, yo te debo. Pero está buenísimo. Sí, pero solamente en facultades de Ajá, o sea, comprobación. no, entonces ahora no podemos No se solicitar. confunda. Facultades de comprobación. No podemos solicitarle a la autoridad, oye, revísame, ¿no? Pues no, pues Pero, como en todo, hay reglas. sí. Una de las reglas que te dice es, para que tengas derecho, una es que hayas declarado con anterioridad a presentar tu solicitud de compensación, Ujú, ujú. que lo hayas hecho antes. Sí. Primero presentas la declaración, salsa al favor, Ujú. y ya después haces tu solicitud. Ya, ¿Sale? ya. Que de hecho, pues es un principio lógico Claro. que ya se manejaba. Si tú querías solicitar un saldo a favor, Sí, pues tenía que estar manifestado en una declaración. sí, Y primero presentas la declaración y luego la solicitud. claro, claro. O sea, lleva la misma lógica. Pero las reglas son estas. Que ese saldo a favor que tú traes, que tiene el fisco y que tú estás solicitando, no te lo haya rechazado la autoridad anteriormente. Ujú. Primer supuesto. Sí. Para que proceda lo que acabamos de platicar. Segundo supuesto. Que no haya caducado o prescrito Sí. el derecho para la devolución. Sí, Es decir, prescripción es el derecho, el derecho del contribuyente, sí, un periodo donde todavía digamos, la prescripción es el periodo donde vence, que ya no pagaría, voy a decirlo en estos términos para que se comprenda, el tiempo ya se venció, ya no pago, o igual la autoridad es caducidad, ¿no? Es prescripciones para el contribuyente, caducidad para ambos. Ajá. Es el 67 del código nos Ujú. habla de la caducidad, La caducidad. y el 146 de la la prescripción, sí. ¿no? Entonces dicen, oye, siempre y cuando no hayan transcurrido el famoso plazo de los 5 años 5 años, sí. para solicitarlo. Ok, fíjate el segundo supuesto. El tercer supuesto, que la devolución Ujú. no provenga de un medio de defensa que hubieras interpuesto. Ya. Pues casi es una persona íntegra, limpia, que Pues por que es ahí. como inmaculado y blanco, blanco como la nieve. Sí, porque me suena así, ¿no? O sea, alguien que tuvo el beneficio, se le pasó, bueno, no, ni siquiera le interesó ese recurso, y al último dice, oye, tengo un saldo a favor, autoridad, revísame. Pues no tengo incidencias en nada. Sí. Entonces, vamos a suponer que dicen, oye, yo tenía el derecho de saldo a favor, no me lo han devuelto, me interpongo un medio de defensa Ujú. y le resuelven favorablemente y le dicen, sí, te lo vamos a devolver, entonces ya no se puede compensar. Ujú. ¿Vale? Si proviene, ya sea un recurso administrativo de revocación Ujú. o vía contencioso administrativo. Ok. ¿De acuerdo? Ujú. Y el otro es que para efectos de valor o actos o actividades, en palabras a nivel de cancha, Del IVA, el impuesto al valor agregado. Ujú. que no hayas acreditado y que el remanente que te haya quedado lo quieras compensar. Ujú. Si estás en alguno de esos supuestos, entonces no aplica la compensación en facultades de comprobación. Ya.
¿Sale? Ya. ¿Qué te parece? Está bueno. Está interesante. Está bueno, ¿no? pero ¿cuántos habrá de esos? Bueno, pues ya en la práctica ya se verá. Sí. Ya se verá. Sí, pero yo lo que estoy pensando es que la autoridad también está diciendo, a ver, ¿a cuánto les debemos que nos pidan y que ese saldo a favor ya dárselos, ¿no? O sea, como, no sé si la autoridad tenga ahí unos datos, como cuando hacemos una contabilidad, ¿no? Cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Que la autoridad diga, tengo aquí mis cuentas por cobrar y también tengo a estos identificados que les tienen saldos a favor. Pues mira, la autoridad también actúa en función a los antecedentes históricos que tiene del comportamiento de los contribuyentes. Uh-huh, uh-huh. O sea, van viendo cómo va siendo el comportamiento y en función de eso van haciendo sus adecuaciones. Ya. Entonces, Sí. todo esto, pues muchas veces, y en muchos casos sí ha sucedido, realmente es una reforma de escritorio en donde lo hacen porque quien realizó la reforma realmente no ha estado en el campo de batalla, Uh-huh. en la operación. Sí. Y entonces les hace muy fácil de repente poner cosas. Uh-huh. Pero muchas otras cosas es porque también la autoridad fiscal retroalimenta y mandan sus propuestas y lo ven también con los legisladores. Recordemos que en materia de impuestos, de leyes, Uh-huh. de impuestos y del código, Sí. vienen por parte de la Cámara de Diputados, que sube después a la Cámara A la de Alta. senadores, a la alta. Baja, alta. Ajá. Cámara baja es diputados y Cámara alta senadores. Exacto. Y los reglamentos vienen principalmente del Ejecutivo. Uh-huh. Unos son del Legislativo y el reglamento siempre sale por parte del Ejecutivo. Sí. Así es como, Sí. como funciona. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, ¿qué te parece? El artículo 26 de responsabilidad solidaria, Uh-huh. pero vamos a hablar sobre la fracción 4, que también tuvo sus cambios, Sí. y te voy a decir en qué versa esa situación. En la adquisición de negociaciones. Así es que si tú me quieres vender tu negocio, o yo te quiero vender mi negocio, que no tengo, pero si te quisiera vender mi negocio, Sí. empresa, entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a suponer, esto es un ejemplo, que Cristóbal tiene un restaurante. No lo tengo, por eso dice la aclaración, no lo tengo el restaurante. Sí. Tengo mi restaurante. Tengo pecados. Es un supuesto. Es un supuesto, es un ejemplo Vamos nada aquí. más. Sí. Es imaginativo. Igual y lo tienes en un futuro, va a estar bueno. Pues mira, ya no sé. Sí. No se me da la comida. Pero bueno, vamos a platicar. Sí. Cristóbal tiene su restaurante. Y ha tenido varios años trabajando con él. He tenido varios años trabajando con el restaurante. Uh-huh. Y en la práctica he tenido algunos pecados fiscales, Uh-huh. ¿no? ¿Le llamas pecados fiscales a ir al lado oscuro, a la lista negra, todos esos? Vamos a pensar no tan graves, que debo impuestos, que a lo mejor me pecados debo... leves. Sí, no. Me gusta la parte de decir pecados. Es que hay pecados capitales y hay pecados mortales. Sí. No, estos son así como que los que se pueden Leves, subsanar sí. fácilmente, ¿no? Pero al fin pecados. Uh-huh. Entonces resulta ser que yo te ofrezco mi negocio. Uh-huh. Y te digo, te lo vendo o te lo traspaso o hacemos una negociación, pero tú quédate con él. Uh-huh. Y entonces Cuco me dice, sí, me interesa. Es un restaurante que está bien ubicado, está en una de las avenidas principales, tiene estacionamiento, el nombre ya es reconocido, etc. ¿Se va a dar crédito mercantil también? Vamos a pensar que tiene Crédito mercantil, sí. Pero entonces, Cuco me adquiere el restaurante. Uh-huh. Pero la disposición dice, no nada más vas a adquirir los derechos, sino también las obligaciones. Claro. Y te vas a hacer responsable solidario de todo lo que Que tenga. no estaba antes eso. Que no estaba. Uh-huh. ¿Y cómo lo voy a detectar? Bueno, a lo mejor Cuco decides cambiarle el nombre de afuera. Sí. Pero vas a seguir utilizando
el inmueble. Ujú. Y probablemente te vas a quedar con muchos de los trabajadores Ujú. que Cristóbal tenía, Sí, el patrón sustituto. el patrón sustituto. La autoridad lo va a detectar. Sí. ¿Y qué más vas a hacer? Resulta que seguramente vas a comprar de manera total o parcial a los mismos proveedores que yo tenía. Oye, estoy pensando algo. ¿No será que como se hacían prácticas así de comprar negocios quebrados y andar haciendo negociaciones de facturas y todo eso, pues si pusieron ahora sí, hagan cosas transparentes o mejor hagan una nueva empresa? Ya me fui a ese lado, ¿eh? Ya fui, mi cerebro así Claro. pensó y dije, ay, güey, o sea, ya dijeron, te vamos a poner todos los candados para que hagas buenos negocios, Sí, lícitos y todo, si no, mejor Sí. ni le entres. así es. Está cabrón. Y entonces la ley te dice, a ver, vamos a identificar si tienes de manera total o parcial a los mismos proveedores, total o parcial a los mismos trabajadores, si vas a seguir utilizando el establecimiento, el local comercial, Sí. porque si es rentado, la misma persona que te timbra el comprobante por la renta, que me lo timbraba a mí, ahora te lo va a timbrar a ti. Ujú. ¿Sí me explico? Sí, pues se identifica rápido. Entonces, todos mis compromisos fiscales, Por eso te digo, o sea, tú los vas a absorber. me conviene mejor abrir una nueva empresa. Pues si soy puro, solo, o sea, sí está bien interesante esto. Fíjate, le dijiste hace un rato, ¿la burra qué? ¿Cómo era? No era arisca y... La burra no era arisca, sino las patadas lo hicieron. Sí. Y así viene una lista. Vamos a suponer que también hasta las marcas te vendo. Porque Sí. la tengo registrada, es una marca Los registrada. intangibles. Ujú, los Ujú. intangibles. Pues también por ahí la autoridad va a detectar Ujú, ujú, que tú lo adquieres, ¿no? Esa responsabilidad solidaria. ujú. ¿Qué te parece? No, pues está. Y luego, el código en el 26 manejaba un supuesto que decía, y también serán responsables solidarios aquellos que voluntariamente quieran aceptar serlo. La ley lo prevé. Te está dando chance de corrígete, ¿no? La ley lo prevé. Como entrégate, ¿no? Casi, o sea, cuando yo te vendí el restaurante imaginario, Ujú. te lo vendo, entonces tú dices, ok, yo voy a ser el responsable. Pero entonces ahora te dice el texto de ley, bueno, pero para formalizar esto, vas a presentar un aviso diciendo que ahora tú vas a ser el nuevo responsable solidario. Tú vas a decir que eres el nuevo responsable. Sí. Así viene. Aquí lo que se recomienda entonces para los empresarios, tienes que identificar bien quién te está vendiendo y todo. O sea, imagínate, ahí tienes que ver desde como un checklist, ¿no? Yo diría un checklist, desde si cumplió con sus obligaciones tributarias, cómo si pagó todas las contribuciones, cómo está sumando. Todo tienes que hacer un diagnóstico. Esto lo establece, que acabo de decir, de asumir la responsabilidad, la fracción 8 del artículo 26 del Código. Digo, para quienes les pueda interesar y anden también en estos menesteres, pues citar la fuente para que puedan irse, ¿no? Porque la ley es muy extensa. Sí. Luego, en la fracción 11 del mismo artículo 26, también responsabilidad solidaria en la enajenación de acciones. Ya. Porque aquí a lo mejor yo era una persona física con actividad empresarial y te pasé el negocio, te lo vendí o lo traspasé. Sí, este viene siendo de en empresas. Cuando tienes unas acciones, exacto, decides salirte de la empresa y las vendes, haces una venta de acciones. Aquí te vendo el restaurante que era una persona moral, suponiendo, en el ejemplo. Sí. Y entonces, ¿qué hago? Te vendo las acciones. Exacto. Y también hay responsabilidad y también tiene otras características de que ya sabemos que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta se tienen hay que hacer el cálculo, por la venta de la enajenación y el dictamen por enajenación, exacto, de acciones, ¿no? Un dictamen fiscal. Efectivamente. Luego, aquí hay un tema que ha estado en boga, fíjate, que es del 27 del Código, sí, que habla del Registro Federal de Contribuyentes, y en donde dicen que ahora las personas mayores de edad deberán inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes. Pero si están jubilados o algo, ¿cómo? Mira,
¿Hacia dónde va el espíritu? Vamos a ver qué es la lectura, cuál es el espíritu de esto. Sí. Si nos vamos un poquito hacia atrás, ¿cuándo una persona, un agente es mayor de edad? Pues cuando cumple 18 años, ya jurídicamente. Ok. Ya tiene 18 años. Hablaste de mayor de edad ya te entendí. 18 Yo me años, fui al lado de mayor de edad, edad avanzada. No, edad avanzada no. Sí, mayor de edad. de Cuando mayor ya de edad. jurídicamente Ya estoy pensando en la edad avanzada. sus obligaciones. Sí. Ok. Entonces dice la reforma a este 27, que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al RFC. Los jóvenes. Fíjate bien, Uh-huh. No dice podrán, porque cuando la ley dice podrá es una opción. Sí. Aquí dice deberán es obligatorio. Ya es obligatorio. Y mira, ¿cuál es la intención aquí? Ahí te va. Quienes también lo van viendo. Uh-huh. Todos aquellos muchachos que están terminando a lo mejor una carrera técnica, uh-huh, para que les den su certificado de lo que hayan estudiado técnico, sí. Necesitan mostrarle a la autoridad de educación que están inscritos en el RFC. Ha de ser por la famosa, todavía, a lo mejor tú así recibiste o así vas a recibir, o así recibiste tu posgrado. También en mi caso, en la parte de cuando terminé un programa de posgrado, la nueva cédula trae XML, es como un CFDI o tiene esa equivalencia. Yo creo que va en ese sentido de controlar, porque te piden el RFC y dicen, bueno, si ya tienes 18 años, pues, te tienes que registrar para emitir todo eso de los estudios, ¿no? Va en ese sentido, me imagino, ¿no? Sí, pero además es que haces la inscripción, pero sin actividad económica, uh-huh, porque apenas los muchachos están saliendo de la escuela y no tienen actividad económica. Lo que piden es inscríbete, pero en el concepto, sin actividad económica y sin obligaciones fiscales, uh-huh, que no eres ni asalariado, ni rentas, ni casa, ni local comercial, ni nada, ni tienes obligaciones fiscales de ninguna índole. Ya. ¿Sale? Uh-huh. Entonces deberán hacerlo. ¿Cuál puede ser el espíritu de esta reforma? Pues ampliar el universo de contribuyentes para que cuando estos muchachos ya entren formalmente a la vida económica, si son asalariados, uh-huh, pues ya el patrón ya sabe que tienen su RFC, ya nada más les modifican que van a percibir como una base de datos de los futuros que van a tener una fuente de ingreso, ¿no? También. Igual les va a facilitar porque hay un problema ahí que ahora más con cuestiones de estas situaciones sanitarias, de problemas sanitarios o de la pandemia, pues fue un problema para la cuestión de si querías trabajar en un lugar no podías llevar tu RFC al patrón, ¿no? Se convirtió en un problema de las citas y todo ese rollo, ¿no? Pero fíjate, además hay otra cosa. Vamos a suponer aquellos papás que sus hijos están estudiando fuera del lugar donde viven. Uh-huh. Vamos a suponer, no nos vayamos lejos, no echamos la mente a volar al extranjero, ¿no? Uh-huh. Resulta ser que la carrera que quieren estudiar no está en el estado de Morelos y está en la Ciudad de México, en la UNAM. Uh-huh. Entonces se va el muchacho a estudiar a la Ciudad de México. ¿Y los papás cómo le hacen llegar el recurso? Uh-huh. Pues le tienen que depositar una cantidad de dinero en una cuenta. Ah, ya, sí. Quien quiera abrir una cuenta bancaria, le van a pedir a fuerza la cédula de identificación fiscal. Sí. Y eso es también para detectar los ingresos que tienen las personas. Sí. Porque tú hace rato lo comentaste en otras de las cosas que estamos platicando. Sí. Es que el papá luego pone al hijo, ¿no? Sí. Y así se va haciendo generacional, que hablamos de la contabilidad. Como estrategia, dice, yo vi casos, no puedo hablar de las empresas, pero el papá tenía un crédito bancario o tenía problemas ya con el fisco y se olvidaba, decía, bueno, yo pues era el genio el que creaba los negocios y ponía al hijo y luego al otro hijo y así, ¿no? Son como estrategias, sí entiendo. Sí, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor sí le mandan el dinero al muchacho para que estudie, uh-huh, pero también
el papá a lo mejor hace un negocio y dice, para que no entre el dinero en mi cuenta, que entre en la cuenta de mi hijo. Como una es estudiante. Operación ¿Sale? simulada, digamos, ¿no? Vamos a suponer que las cantidades son importantes y habrá que ver cuál es la modalidad del depósito. Que sea una transferencia bancaria o sea un depósito en efectivo. El depósito en efectivo, muchos dicen, es que después de 15,000 pesos que se empiezan a alterar. El pánico, ¿no? De que pánico. ya vas a pagar impuestos, te van a detectar o... Mira, cualquier depósito, ya sea en efectivo o vía transferencia electrónica o un depósito que te dan un cheque y lo depositas en tu cuenta, por el simple hecho de entrar ese dinero a tu cuenta, ya juega para efectos del impuesto sobre la renta, si así lo quieres ver. Sí, porque las instituciones financieras están obligadas a hacer la declaración de los ingresos de donde sea, ¿no? Antes había una práctica, decían, abre una cuenta fiscal y una no fiscal, pues ya eso ya no existe, ¿no? Ya todo ya es fiscal. Todo es fiscal. Ahora, ¿qué sucede con los depósitos en efectivo? El IDE dejó de existir, el impuesto a los depósitos en efectivo. Sin embargo, las instituciones financieras ya tienen perfectamente hecho toda su tecnología para cuando esto existió, y entonces están obligados ahora por ley a informar de todos los depósitos que excedan de 15,000 pesos. Ya. Tú dices, oye, 15,000 pesos, pues es el grueso de mucha población, no digo de toda, de mucha gente. Entonces, pues, dices, bueno, llama la atención, pues puede ser que sí, puede ser que no. Pero si le entran depósitos cañonazos en efectivo bien fuertes, aparte de jugar para efectos de impuestos sobre la renta, juega para efectos de la ley antilavado. Saber cuál es el origen del recurso que se está depositando. Y entonces ya tiene una connotación distinta, no tanto fiscal. Sí, claro. Entonces, si te das cuenta, todo está articulado. Y estamos hablando apenas de que tienen que inscribirse en el RFC. En el RFC. Pero todo está articulado. Ya la explicación que estamos dando es porque se ve ahí es una forma preventiva, ¿no? De hacer una base de datos y de identificar qué está pasando con esa persona mayor de edad. Sí, así está. Ahora, el año pasado salió una disposición que no estaba en texto de ley, era un decreto en donde obligaba la autoridad fiscal a las personas morales a informar quiénes eran, el nombre de los socios, su RFC y su participación accionaria. Hoy por hoy ya está en el texto de ley, está en la fracción sexta del artículo 27. Entonces ya es una obligación de avisar quiénes son los socios, cómo te llamas, cuál es el RFC y cuál es tu participación, cuántas acciones tienes, cuánto dinero le metiste a la empresa. ¿Me explico? Ya es una obligación. Y luego hay una cosa bien curiosa, fíjate, que ahora saca la autoridad. Vamos a suponer, cuando ya no nos vamos a poner de ejemplo tú y yo, vamos a suponer que aquí en medio está sentado un empresario. Y este empresario se dedica a vender productos agrícolas y ganaderos y demás. Sí. ¿Sale? Sí. Eso vende y eso es lo que factura. ¿Ok? Pero resulta ser que por ahí llega algún buen amigo y le dice, oye, fíjate que te voy a ofrecer un negocio. Estamos ahorita terminando unos departamentos que se van a rentar como departamentos amueblados. Tú tienes buenos contactos, te quiero ofrecer el negocio, ¿por qué no me vendes los colchones para las camas del departamento amueblado? Pero él es agrícola, es ganadero. Vamos a suponer, Sí. así lo hace. Es única ocasión, va a comprar 30 colchones y solamente por esa ocasión se los va a vender. ¿Sale? Sí. Y entonces, pero los vas a tener que facturar. Sí, todo bien, transparente. Tiene que hacer todo su aumento, actividad, todo, ¿no? Fíjate a dónde va dirigido esto. Sí. Porque muchas empresas hacen eso. Sale el negocio
y facturan a veces esporádico, otras cosas que no están dentro de su objeto social ni a lo que se dedican. Sí, suele pasar. Ni a su actividad ni a su objeto social. Y lo hacen y lo va a facturar. Como ya todo es digital, la autoridad lo puede detectar y entonces de manera automática te cambia tu actividad económica. Sí. Y entonces ya no vas a estar en el tema de los fertilizantes y temas agrícolas y demás. Antes lo hacías tú, lo cambiabas. Sí, o luego la autoridad... Y ahora el haber hecho esa operación, el sistema lo va a cambiar automático. Podríamos decir que sí. Okay. No te puedo asegurar que sea automático, pero lo que te puedo decir es que si la autoridad lo detecta, te va a cambiar. Y entonces, no quiere decir que toda la vida te quedes con esa actividad que ahora te puso la autoridad. Te tienes que acercar, el contribuyente se tiene que acercar a la autoridad, explicarle qué fue lo que pasó y pedirle que te regresen a tu actividad de origen. Que fue una actividad esporádica. ¿Sale? Ahora ya lo prevé la ley. ¿Sale? Sí, por cuestiones de actividades medias, dijeras tú, de la lista negra o algo así, ¿no? Pero es una operación real si te das cuenta. Ok. Ahora te la pongo, le doy la vuelta y te lo pongo de esta manera. Resulta ser que son dos empresarios. Bien, o sea, trabajan bien, no están en lista negra y demás. Uno tiene autorización para exportar y el otro no. Y el que no tiene la autorización para exportar, le sale un negocio para exportar. Y le dice a su compañero que sí tiene, o a su amigo, oye, tu empresa tiene autorización para exportar. Ayúdame, vamos a hacer el negocio y llevas una participación, una lana, no sé qué. Sale. No es su actividad y exportan lo que tú quieras, artesanía. Sí. Pero esta otra persona se dedica a que tiene una mueblería, por decir algo, no tiene nada que ver. Ante esta situación, también la autoridad lo puede detectar. Y no son operaciones que estén faltando a la ley ni nada. O sea, en la actividad económica puede suceder un chorro de variantes. Pues lo que está haciendo la autoridad ahí, lo que entiendo es te va a hacer el cambio para que vayas y le digas qué hiciste de alguna forma, ¿no? O sea, te va a querer un control. Oye, Cris, vamos en el tiempo. No sé cómo andas, si hacemos otro espacio, o vamos como ya sintetizando. Y la otra, la carta aporte, esa no traes nada. Mira, eso sí es un tema extenso y me gustaría que en todo caso lo pudiéramos platicar. Hacemos otro, claro. ¿No? Hacemos otro espacio. Déjame terminar nada más con esta parte. Y quisiera hablar de un tema muy sensible, que ya sería con el que cierro, para el tema. Yo no sé si en nuestra audiencia haya auditores que dictaminen estados financieros, porque ahora las cosas ya cambiaron. Y ya, para terminar del artículo 27, en el inciso C, fracción primera, te dice que independientemente de que la autoridad pueda mandar a sus verificadores a checar que el domicilio fiscal exista, ya lo puede hacer a través de las herramientas tecnológicas con los geolocalizadores. Sí. Entonces, tú dices, oye, yo soy una empresota grandota. Y van y te checan así y dicen, oye, no es cierto, esto es un local que podría utilizar una tortillería sin menospreciar ninguna actividad económica. Pero no coincide lo que dicen que es una superempresa con 400 trabajadores, según esto. Vamos a reiterar lo mismo. La burra no era, o sea, quieres hacer un negocio en un localito y estás haciendo mega operaciones y no tienes ni siquiera la infraestructura, ni los activos, ni nada, ahí ya suena... Y eso estamos viendo que va precisamente a quienes llevan prácticas indebidas. Sí. ¿No? Sí, en su mayoría va en ese sentido. Hace rato dijiste algo de la eficiencia, pero viene como una cuestión restrictiva o una cuestión de control de parte de la autoridad también muy fuerte en ese sentido. O sea, no te subo impuestos, no te pongo ningún otro impuesto, pero ahora sí voy a tener un control riguroso, ¿no? Va en ese sentido. Bueno, ya para este año, ya nuevamente surge
para las empresas que quieran dictaminar sus estados financieros de acuerdo al artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, surge nuevamente el esquema de los obligados a dictaminar y los que pueden optar por dictaminar sus estados financieros. Entonces, esa es una parte importante. Esa se podría platicar. Lo vemos. Sí. Ya le aumentaron la responsabilidad al auditor, en donde el auditor ahora tengamos en cuenta que el que es auditor, para efectos fiscales, de manera independiente, un profesionista independiente, tiene un registro que le da el SAT para poderlo hacer. La AGAF, ¿no? La AGAF. La AGAF. Sí, que es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Sí. Le da este registro cuando cumpla con ciertas requisitos, contador público certificado, etcétera. ¿Sale? Y entonces, este auditor coadyuva con la autoridad. Lo contrata a la empresa y hace una revisión a los estados financieros, ve la parte financiera, ve la parte fiscal y emite su opinión y la manda por internet a la misma autoridad fiscal, al SAT. ¿Ok? Va. Entonces ahora viene una modificación a la fracción tercera del artículo 52, en donde dice que está obligado el dictaminador a informarle a la autoridad fiscal si la empresa que revisó llevó a cabo prácticas indebidas. Ya. Y de no informarlo, queda anulado él. Va a tener ciertas sanciones. Y mira, te voy a decir con qué se vincula esto. Hay una responsabilidad solidaria también. Sí, pero te voy a decir dónde lo están metiendo. Si la empresa realizó alguna actividad ilícita y no la reporta el auditor se ubica en lo que establece la fracción tercera del artículo 96 del Código Fiscal de la Federación, que se llama encubrimiento. Oh, ya. Y entonces, imagínate que te vuelves copartícipe de un delito. Sí. Y está muy sensible. Está sensible. Porque tengamos en cuenta que el auditor hace pruebas selectivas en su revisión. Sí, no revisa al 100%. Entonces está muy sensible el tema. Sí, ahí habría que trabajar alguna estrategia, no sé, habría que revisar. Si quieres, en un próximo capítulo o episodio hacemos un espacio y hablamos de esto. Encantado. Y ha sido un gusto haber compartido este tiempo contigo, tu invitación. No, la verdad gracias a ti. Ha sido un honor que me hayas invitado y yo estoy en la mejor disposición para que sigamos platicando. Sí. Hay mucho, insisto, fueron 136 modificaciones. Hacemos otro espacio, ¿te parece? Hacemos otro espacio. Ok. Bueno, muchas gracias a los que nos escuchan. Igual nos ven en YouTube. Agradezco a Cristóbal, es un gran amigo, experto en estos temas. Me gusta mucho la idea. Abrimos este espacio. Igual son reformas que el próximo año esperemos otros cambios, pero al final es material educativo, ayuda a los empresarios, a los interesados, y igual les puede servir. Muchas gracias en este espacio Conexión de Ideas. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.